amados hermanos, ya estamos de regreso. Ahí escuchábamos esta preciosa alabanza. Mi espíritu te anhela. Y terminaba diciendo: hazme un adorador. Gloria a Dios. Qué hermoso el poder tener un momento íntimo con el Señor. Que traspasa toda rutina, traspasa toda normalidad. Porque cuando realmente vamos a la presencia del Señor y estamos en intimidad con Dios, es un momento único. Es un momento en que el Señor nos toca, empiezan a caer nuestras lágrimas. El Señor empieza a llenarnos de su presencia. En esos momentos el Señor nos habla, nos exhorta, nos motiva, nos impulsa, nos fortalece. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a ir a la palabra, amados hermanos. Palabra que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 17. Bendito sea Dios. Salmos, capítulo 34, versículo 17, bajo el título La oración del justo, la llave a la bendición. La oración del justo, la llave a la bendición. Y estaremos basados en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 17. Vamos a dar lectura a su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Nuevamente repito: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Amén. Amado Dios, bendito Padre, le damos gracias, como cantábamos en la última alabanza, Señor. Mi espíritu te anhela celosamente. Oh mi Señor, en esta noche ya hemos dado lectura a su palabra. Rogamos, Señor, que podamos ser bendecidos a través de la exhortación. Abra, Dios mío, nuestros oídos para poder escuchar, oh Dios de gloria, el consejo de su palabra. Lo que quieran esta noche enseñarnos. Gracias le damos, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Señor. Ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que al momento de predicar, Señor, usted pueda tratar con cada corazón, con cada alma, Señor, en esta noche que están conectados a través de nuestra radio. Y mientras se exhorta, se predica, se enseña esta palabra, Señor, usted pueda cortar las cadenas, usted pueda sanar, usted pueda libertar, pueda extender su brazo de amor y de su misericordia, de poder. Gracias, Padre, por su presencia en nuestras vidas. Use una vez más mi vida, Señor, para poder llevar tu palabra, ese alimento sólido, Señor. Oh Padre eterno,
que hace bien a nuestras vidas, que nos sana, que nos restaura, que nos levanta, que nos anima. Que esta palabra, Señor, caiga en lo más profundo de nuestros corazones y sea impresa, Señor, en cada una de ellas. Pueda ser esculpida cada una de tus palabras en nuestros corazones. Que esa palabra, Señor, en esta noche haga vida, Señor, para su gloria. La gloria es suya y usted no la comparte con nadie. Solamente instrumento en sus manos. La gloria es para usted. Le agradecemos desde ya por su palabra y lo que hará a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué más? Y los libra de todas sus angustias. ¿Cuántas veces, amados hermanos, hemos hablado, hemos escuchado que la solución a nuestros problemas está ahí en la rodilla? Lo he escuchado muchas veces, los púlpitos, hermanos. La solución a nuestros problemas está ahí en las rodillas. Y es una gran verdad, porque como acabamos de leer, cuando hay un justo que clama, cuando hay un justo que ora, primero Jehová lo oye, y segundo, lo libra de todas sus angustias. Por ello, amados hermanos, que si queremos bendición para nuestras vidas, primero procuremos ser justos delante del Señor, y bajo esa confianza es que entonces creemos que cuando un justo clama, Jehová lo oye y lo libra de todos sus problemas, todas sus angustias. Todo el mundo, amados hermanos, queremos, me incluyo, todos queremos, ¿verdad?, que nuestras oraciones sean eficaces, sean poderosas. Tanto es así que cuando nos enfocamos en los resultados de aquellas oraciones, perdemos de vista el increíble privilegio que tenemos al orar. Que gente como nosotros puede hablar con el Creador del universo es en sí algo asombroso. Gloria a Dios. Aún más sorprendente es el hecho de que Dios nos oye y actúa a nuestro favor. Lo primero que tenemos que entender acerca de la oración efectiva es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo que sufrir y morir en la cruz para hacer posible que nos acerquemos al trono de la gracia para adorar y orar. Como dice el autor de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 23 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Esa es la confianza que nos da Dios a través de Cristo, de poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia
sabiendo y descansando en la esperanza en que el Señor hará misericordia y nos dará el oportuno socorro. Por eso vuelvo a leer el versículo principal. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Porque podría el Señor oír a un justo, pero además los libra de todas sus angustias. Alabado sea el Señor. Aunque la Biblia, amados hermanos, ofrece una gran cantidad de orientación sobre cómo podemos profundizar nuestra comunicación con el Señor, con el Creador, con el Dios Todopoderoso, la oración efectiva tiene que ver más con el que hace las oraciones que el cómo orar. Es más, la Escritura dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso lo leemos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Salmos, capítulo 34, versículo 15. Y una vez más, la oración de los rectos es su gozo. Nos dice el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 8. La oración salvó al justo Daniel de la guarida del león. Daniel, capítulo 6, versículo 11. Y en el desierto el pueblo elegido de Dios benefició de la relación correcta de Moisés con Dios. Éxodo capítulo 16 y 17. Las oraciones humildes e inmutables de la Ana, esta Ana infértil, resultaron en el profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 1 versículo 20. Las oraciones del apóstol Pablo incluso hicieron temblar la tierra. Hechos capítulo 16 versículo 25 al 26. Claramente las apasionadas oraciones de los justos hijos de Dios pueden lograr muchas cosas. Números capítulo 11 versículo 2. Tenemos que asegurarnos de que nuestras oraciones están en conformidad con la voluntad de Dios. Voy a repetir esto. Tenemos que asegurarnos, usted y yo, que nuestras oraciones están en conformidad con la voluntad de Dios. Por ello que nosotros, los hijos de Dios, no decretamos, no declaramos. Gloria a Dios para siempre. Porque hacer tal cosa, amados hermanos, es cambiar el lugar de Dios, poner nosotros en aquel lugar y nosotros hacer y definir nuestras vidas, nuestras cosas y poner por delante nuestros deseos más que los de Dios, más que la voluntad de Dios. Empezar a declarar, por ejemplo, sanidades, a declarar que sucedan cosas y sin que estas cosas estén alineadas a la voluntad de Dios sería un grave error. Porque estaríamos quitándole todo el poder a Dios. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo podríamos entonces nosotros ir en contra de aquella voluntad? Muchas veces se nos pide orar por alguna persona. Nosotros oramos y obviamente deseamos en nuestro corazón que aquella persona sane, que aquella persona sea fortalecida, que Dios finalmente se revele y se glorifique. Pero muchas veces también sabemos, amados hermanos, desconocemos inclusive que Dios está tratando, que Dios tiene un trato con aquella persona. Por eso nosotros no podemos interferir en aquel trato. Podemos orar, pero como dijo Jesucristo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso tenemos que asegurarnos, amados hermanos, que su oración y que la mía estén en conformidad con la voluntad de Dios. Esa es la confianza. Bajo esa confianza vamos delante del Señor, no queriendo que el Señor haga lo que nosotros estamos mandando, lo que nosotros estamos diciendo. Al contrario, pero nuestra esperanza descansa en que si nuestra oración está enfocada, está alineada a la voluntad de Dios, entonces el Señor hará, el Señor se glorificará. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuevamente dice lo mismo, conforme a su voluntad,
como dice el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Orar en acuerdo con la voluntad de Dios es esencialmente orar de acuerdo a lo que Él querría. Y podemos ver la voluntad revelada a Dios a través de las Escrituras. Y si no sabemos para qué orar, Pablo nos recuerda que como hijos de Dios podemos depender del Espíritu Santo para que interceda por nosotros, como el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, como dice en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 27. Y puesto que el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, la oración del Espíritu es siempre en armonía con la voluntad del Padre. Por eso es importante orar en el Espíritu, orar bajo la dirección del Espíritu. Además, la oración, amados hermanos, es algo que los creyentes deben hacer continuamente. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. También leemos en Lucas capítulo 18, versículo 1, por ejemplo, se nos dice que oremos con persistencia y que no desmayemos. Además, cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, debemos orar con fe. Santiago capítulo 1, versículo 5, Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Con acción de gracias, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Con un espíritu de perdón hacia los demás, como nos dijere la palabra en Marcos capítulo 11, versículo 25. En nombre de Cristo, como dice Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y como se ha dicho anteriormente, con un corazón recto delante de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16. Es la fuerza de nuestra fe, no la longitud de nuestras oraciones, lo que agrada a quien oramos. Así que no necesitamos impresionar a Dios con nuestra elocuencia o inteligencia. Después de todo, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, incluso antes que las pidamos, como dice Mateo capítulo 6, versículo 8. En pocas palabras, no importa, Dios no se fija, Dios no mide nuestra oración en la cantidad de tiempo que estamos orando. Una oración de 5, 10 minutos, si está basada en todo lo que hemos conversado, si hay humildad, si hay sencillez, si hay una relación con la voluntad de Dios, evidentemente esa oración tendrá resultados. A diferencia quizás una oración de media hora, una hora, que solamente son palabras vanas, repeticiones vanas, y oramos sin fe, y como que estamos mandando al Señor a que haga tales cosas, evidentemente esa oración no llegará al trono de Dios. No habrá resultados para esa oración. Por eso tenemos que ponernos en los distintos casos. Tal vez una oración muy corta y sin mayor elocuencia, sin mayor fe, tampoco tendrá resultados. Por eso dejo en claro, no es la eficacia de la oración, no reside en la duración de la oración, reside primeramente en saber quién está orando. ¿Quién está orando? Porque hombres de Dios en la Biblia oraron al Señor. Oró Josué, por ejemplo, y el sol se paró. Oró Elías y cayó fuego del cielo. Pero tenemos que entender que eran hombres de Dios. Eran hombres entregados a Dios. Eran siervos e instrumentos de Dios. Gloria a Dios para siempre. Por eso, no importa cómo usted ora, ni cuánto tiempo ora. Lo que importa es que usted tiene que estar en plena comunión con Dios. Primero, ser justo delante del Señor, porque recordemos que la oración del justo puede mucho, y que claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias. Nos dice que el que ora con elocuencia, el que ora con sabiduría o con inteligencia, gloria a Dios para siempre. El requisito esencial es que el que esté orando sea justo delante de Dios, para que entonces haya un resultado y para que entonces el Señor escuche nuestra oración y nos libre de nuestras angustias. La forma correcta de orar
es siempre esperando la voluntad de Dios, respetando la voluntad de Dios. Debemos de ir confiadamente al trono de Dios con acción de gracias. Debemos orar con fe. Bendito sea Dios. Tenemos que también asegurarnos, amados hermanos, que no tenemos ningún pecado inconfeso en nuestros corazones cuando oramos, ya que esto sería un impedimento para la oración efectiva. Como dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para que tengamos una oración eficaz, para que el Señor pueda escuchar nuestra oración, tenemos que estar en plena comunión con Dios. Tenemos que estar bien con el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Afortunadamente, amados hermanos, como nos dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea Cristo. Esa es la garantía que nos da el Señor Jesucristo, que si confesamos nuestros pecados, Él tiene toda potestad, todo poder, porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Otra barrera para la comunicación efectiva con Dios es orar con motivos equivocados y deseos egoístas. Como dice Santiago capítulo 4 versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Rechazar el llamado de Dios o ignorar su consejo también es una barrera que no nos permite que tengamos una oración efectiva. Adorar a los ídolos o hacerse de oídos sordos al clamor de los pobres sirven como obstáculos adicionales a una vida de oración efectiva. La oración efectiva es una manera de fortalecer nuestra relación con nuestro Padre en el cielo. Cuando estudiamos y obedecemos su palabra y tratamos de complacerlo, el mismo Dios que hizo que el sol se detuviera por la oración de Josué, nos invita a venir confiadamente ante el trono de la gracia y orar con la certeza de que Él extenderá su misericordia y gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Como dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. La característica de una oración eficaz: orar para que Cristo sea glorificado y no que yo sea glorificado o admirado por los demás. En toda oración, si el día de mañana, amados hermanos, nos comisionan, nos llaman, nos eligen para ungir, nos dan esa tremenda bendición de ungir a alguien, tenemos que dirigir esa oración de tal manera que Cristo sea glorificado. Porque el que sanará a esa persona, el que se glorificará en la vida de esa persona, no será el que está orando, sino que será Dios. Alabado sea Cristo. Característica de una oración eficaz: orar conforme, como lo decíamos, a la voluntad de Dios y no en base a nuestras propias pasiones y deseos. Nuestros deseos, nuestras buenas intenciones, evidentemente siempre van a querer que Dios se glorifique, que Dios responda. Si vamos a orar por un enfermo, evidentemente deseamos en nuestro corazón que Dios sane al enfermo. Si vamos a ungir, si vamos a orar por alguien quizás que está tomado por algún enemigo, por algún demonio, está esclavizado, gloria a Dios. Por supuesto, amados hermanos, que queremos que Dios liberte a ese endemoniado, queremos que Dios liberte a esa persona que está siendo subyugado por el diablo. Si vamos a orar por una persona que está extenuada, cansada, evidentemente queremos que Dios los fortalezca. Pero tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos las mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo ahí en la cruz. Otra característica de la oración eficaz: que tenemos que detenernos a escuchar la voz de Dios al orar. Dios guió a Elías en todo momento. Elías estuvo atento a la dirección del Señor y creyó por fe todo lo que Él le indicó hacer. No dudar en el corazón.
pero que pide con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace, como dice Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8. La palabra también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Orar fervientemente y sin cesar, como dice primera epístola o primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. La única forma en que Dios nos puede ver justos es por medio de la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3 versículo 22. Una persona que no ha entregado su vida a Cristo no puede orar eficazmente ni fervientemente. Reconocer, gloria a Dios, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, como dice Hebreos 13:8. Dios es inmutable, nunca cambia y todos sus atributos son eternos. Debemos orar bajo esa misma premisa, bajo esa misma confianza de que el mismo Dios que oraron nuestros hermanos, los apóstoles, los reyes, los profetas, el mismo Dios que oraron aquellos hombres, es el mismo Dios a quien estamos orando hoy día en el siglo XXI. Porque Dios no ha cambiado, Dios no muta, Dios no cambia. Gloria a Dios. La oración eficaz del justo puede mucho, como dice Santiago capítulo 5 versículo 16. El texto de referencia del libro de Santiago es importante, ya que nos da una clave importante sobre la oración, que es poderosa. Este tipo de oración se da por dos cosas. Primero, porque nos menciona de primero el término eficaz al decir la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Primero entonces poderosa porque el que está orando es justo delante del Señor. ¿Cómo somos justificados delante de Dios? A través de Cristo. Así que no es solamente orar, sino también saber orar. Conocer los principios que hacen que su tiempo de oración no sea algo fructuoso, fastidioso, mecánico, religioso, ritualista, ineficaz. El término griego que usa el apóstol Santiago aquí es energes, que significa poderoso en acción para conseguir resultados. Gloria a Dios. Hay una ley universal que indica que todo poder para activarse debe conocer las leyes que lo rigen y lo activan. Si llevamos esto a la oración, por lo tanto hay un conocimiento de que permite que la oración produzca los resultados extraordinarios. La cuestión no es orar, sino orar eficazmente. El segundo punto importante es el calificativo que da Santiago de aquel que ora eficazmente. Le llama justo. Gloria a Dios. Es decir, hay una relación directa entre la oración eficaz y el justo. Para que el justo tenga una oración poderosa, tiene que ser una oración eficaz. Y para que sea una oración eficaz, el que está orando tiene que ser justo delante del Señor. ¿Se da cuenta, amado hermano, la relación que existe? En Santiago capítulo 5, versículo 16. Y eso lo podemos relacionar perfectamente, ¿verdad?, con lo que nos dice el versículo principal de este sermón. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Si hay un justo que está clamando, orando al Señor fervientemente, pues tendrá buenos resultados, porque si está orando un justo, Jehová lo oirá, y segundo, lo librará de todas sus angustias. Alabado sea Dios. Bendito sea Cristo. El calificativo dado por el apóstol tiene que ver con el carácter de aquel que ora, como le hablaba minutos atrás. Esto implica que lo que un justo desde la mentalidad hebrea, el término justo en hebreo es sádic, y describe a aquel hombre que vive apegado a la palabra de Dios, procura siempre actuar conforme a ella, apartándose de lo pagano y procurando vivir una vida que agrade a Dios y manifieste siempre la justicia y la misericordia con el prójimo. Eso es lo que hablamos de una persona justa, de acuerdo a la mentalidad hebrea, que es la palabra sádic, que se relaciona a aquella persona que hace la voluntad de Dios y que está a cuenta con el Señor. Como leíamos anteriormente, las personas que están en pecado, las personas que no están a cuenta con el Señor, difícilmente el Señor escuchará su oración.
Porque recordemos que la oración, para que sea poderosa, para que sea eficaz, el requisito es que la persona que está orando sea justo delante de Dios. El término tiene una importancia capital en el judaísmo porque se cree que la destrucción del mundo es evitada por los tzadikim. Fue desde esta percepción que el apóstol Santiago declaró que la oración eficaz del justo puede mucho. Según los historiadores, del escritor de esta carta, el apóstol Santiago, era apodado en su comunidad como Santiago el Justo, ya que este hombre era conocido en su comunidad por su estilo de vida de alto nivel de justicia, ética y moral. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 5 al 9, encontramos una descripción sobre el perfil de aquel que es calificado por Dios como justo, porque practica el derecho y la justicia. Este perfil del hombre justo es el siguiente: no practica la idolatría en ninguna de sus formas, no practica ningún tipo de actividad sexual inmoral, mantiene una vida de respeto a las leyes de la higiene y cuidado corporal, no oprime a ninguna persona, devuelve lo que le debe a su prójimo, no comete robo, comparte con los más necesitados, cubre al desnudo, no presta con usura ni cobra interés a sus hermanos que están necesitados económicamente, retrae su mano de la maldad, obra en justicia entre el prójimo, camina y guarda los decretos de Dios para actuar conforme a la verdad del mundo. Los maestros hebreos han dicho que el justo se manifiesta tres virtudes que tienen que ver con su carácter. Estas tres virtudes son prudencia, diligencia y santidad, o también pudiéramos llamar limpieza interior. La prudencia, ser prudente significa ser cuidadoso de los actos que se hacen día a día y saber elegir entre ellos cuáles vale la pena y cuáles no. Cuando una persona piensa en sus actos antes de llevarlos a cabo, se dice que cuenta con la cualidad de la prudencia. La prudencia tiene que ver con los dos aspectos fundamentales: saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es permitido y lo que es prohibido, y saber distinguir qué es lo más conveniente entre lo que es permitido y bueno. Otra característica de una persona justa es la diligencia. La diligencia del justo se ve en la disposición de hacer conforme a la palabra de Dios, mientras que la prudencia ayuda al justo a no transgredir las prohibiciones del Creador. La diligencia le permite hacer lo que Dios le ha ordenado. Hay un dicho hebreo que dice: sé valiente como el leopardo, ágil como el águila, rápido como el venado y fuerte como el león, para cumplir con la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea Dios. Para ser rápidos y eficientes en cumplir la palabra de Dios, debemos saber qué es lo que Él nos ordena hacer y por qué tenemos que hacerlas. También otra característica de una persona justa para Dios es aquella que vive en limpieza interior, en santidad. Esta limpieza se adquiere, gloria a Dios, a través de la búsqueda del Señor. Mientras más busco a Dios, más me limpio, más me lleno de Dios. Esta no es una limpieza corporal, sino es una limpieza interior, espiritual, mental. Es decir, estar limpio de todo pecado. Alabado sea Dios. Esta tiene que ver con la misma santidad, la misma limpieza que nos habla Jesucristo a los fariseos cuando le dice: hipócritas, sepulcros blanqueados, limpiar primero lo de adentro y luego lo de afuera. Esta es la limpieza interior. Una persona que vive en santidad es una persona que vive espiritualmente y que vive mentalmente para Dios. La grandeza y autoridad espiritual de un justo es concebida por el pueblo hebreo de la siguiente manera: el mundo entero se sostiene sobre el justo, como está escrito en Proverbios 10:25. El justo es el fundamento del mundo. Esto significa que la responsabilidad de pedir al Creador por el mundo entero recae sobre cada uno de los justos. El justo protege a su generación como un árbol, es decir, fuertemente como la rama de los árboles de edad avanzada, como Job, el cual protegía a través de sus méritos a aquella generación. El justo es intercesor, es decir,
uno que ruega al Eterno a favor de los hombres. Como sucedió, por ejemplo, con el justo Moisés. El Eterno, Dios, dijo que los hubiera destruido aquí en Israel de no haberse puesto Moisés su cogido en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Cuando los justos llegan a un lugar, Dios bendice el lugar a causa del justo. Los ejemplos bíblicos son el de Jacob con Labán, por ejemplo, en Génesis capítulo 30, versículo 27, o el de José con Potifar, Génesis capítulo 45, alabado sea Dios. A continuación, les voy a dar algunas razones por las cuales el Padre Eterno contesta las oraciones de los justos sobre la tierra. De acuerdo a lo que nos dice Salmo 37, 21, el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene compasión y da. Salmos 37, 20, la boca del justo expresará sabiduría y su lengua profiere juicio. Salmos 64, 10, el justo se alegra en Dios y confiará en él, se gloriarán todos los restos de corazón. Proverbios 9, 9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 10, 11, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. Proverbios 10, 16, la obra del justo es para vida, pero el logro del impío es para pecado. Así como Dios resaltó, amados hermanos, el corazón de David, diciendo que era conforme a su corazón en medio de una generación en la cual su corazón estaba alejado de Dios, resaltó la fe de Abraham, declarando que es el padre de la fe en medio de una generación también de incrédulos y paganos. Resaltó también la mansedumbre de Moisés en medio de una generación de altivos y rebeldes. También resaltó a Noé, Job y Daniel como hombres que dejaron una huella sobre la historia humana en cuanto a la justicia en medio de una generación llena de injusticia y corrupción. De estos tres justos del cual hace referencia el profeta, quisiera hablarles sobre Noé. La primera mención en la Biblia sobre un hombre justo es la Biblia. El primero que habla la Biblia y menciona como justo se refiere a Noé, capítulo 6, versículo 9 de Génesis. Estos son los descendientes de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su generación. Noé se conducía en los caminos con Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuáles son los beneficios de caminar en justicia ante Dios y nuestro prójimo? Primero, que Dios lo bendice. Salmos 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodeará de tu favor. ¿Qué más? Otro beneficio de ser justo delante de Dios, que Dios lo establece. Salmos 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. También lo libra. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Siempre tendrá una oportunidad. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? El Señor siempre hará diferencia, amados hermanos, entre el justo y el que no lo es. Será productivo y fértil. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Qué más? Su memoria será preservada. Salmos 112, versículo 6. Por lo cual no rebalará jamás, en memoria eterna será el justo. Proverbios 10:7 también nos habla de lo mismo. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Por eso tenemos que actuar y vivir, amados hermanos, conforme a la justicia, la misericordia y la verdad de Dios, para que nuestras oraciones tengan respuestas poderosas de parte de Dios. Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Santiago 5:16, como ya lo veníamos diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta, amado hermano? La oración del justo, esa es la llave a la bendición. Si usted tiene alguna oración, petición delante de Dios, procure
que sea justo delante del Señor. ¿Cómo somos justificados delante de Dios? A través de Cristo. Estando en Cristo. Estar en Cristo es permanecer en el Señor, hacer su voluntad, vivir bajo el señorío de Cristo, perseverar en los caminos del Señor, vivir apartados, consagrados, vivir en santidad, para que seamos justos del Señor y para que entonces el Señor, cada vez que usted y yo oremos delante de Dios, Él primeramente nos pueda oír y segundo, nos pueda librar de todas nuestras angustias. La gran mayoría de las veces, y tenemos que decirlo, amados hermanos, casi siempre las oraciones son para pedir. No es muy usual que se haga una oración para agradecer. Se debe hacer, por supuesto, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que tenemos que tener gratitud en nuestras vidas. Pero usualmente cuando uno ora, lo hace para pedir al Señor. Por supuesto que no es correcto. También tenemos que tener un tiempo de orar a Dios para agradecer al Señor, para agradecer su amor, para agradecer su misericordia, para agradecer su fidelidad, para agradecer por salud, por la vida, por el trabajo, por la provisión que nos da, agradecimiento por guardar nuestras familias, agradecimiento porque nos ha librado quizá de cuántas cosas nosotros ignoramos, amados hermanos, de lo que Dios hace cada minuto, cada segundo en nuestras vidas. Lo cierto es que Dios es poderoso y nos libra de todas nuestras angustias. Él oye al justo cuando clama y cuando ora. Que nuestras oraciones no sean solamente pedir, sino que también nuestras oraciones sean para agradecer a Dios. Queremos evidentemente que nuestra oración sea eficaz, pero recordemos las palabras de Santiago. La oración del justo puede mucho. Alabado sea Dios. Bien, amados hermanos, vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios para siempre. Acompáñeme a orar por lo que Dios nos ha enseñado en esta noche. Amado Dios y buen Padre celestial, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por esta enseñanza, Señor, la cual desde ya, Padre, la bendecimos y la guardamos en cada corazón, la atesoramos, Señor, como una riqueza, Dios mío, porque así es tu palabra, Señor. Una riqueza, Dios mío, para nuestras vidas. El refrigerio para nuestros huesos. Alabado sea Cristo para siempre. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, capacítanos cada día a ser justos delante de usted, Señor, para que cuando oremos, usted pueda primeramente oír nuestra oración, oír nuestro clamor, y usted pueda actuar en favor de esa oración, de ese clamor, y usted nos pueda librar de cada angustia, de cada aflicción, porque como dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Por eso, Padre eterno, gracias, Señor, por su amor. Gracias por cada oración que usted responde. Gracias por cada oración, cada clamor en la cual usted se glorifica. Ya sea una oración por liberación, ya sea una oración por sanidad, ya sea una oración por provisión, Señor. Gracias porque usted ha escuchado nuestro clamor. Y también, Señor, nos enseña esto para estar en estado de alerta, de poder hacer una introspección, de autoanalizarnos y saber cómo estamos delante de usted. Si hemos visto que nuestras oraciones no han sido respondidas, es ahí un problema entonces que tenemos que solucionar. Quizás nos cuesta ser justos delante de su presencia, pero por esta palabra usted nos recuerda a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Usted nos hace justos, usted nos justifica, usted, Dios mío, nos escoge, nos predestina, usted nos salva. Oh, gloria a Dios. Dios mío, gracias por esta palabra. Yo ruego en el nombre de Jesús que usted pueda glorificarse en cada alma en esta noche de los hermanos que han escuchado esta palabra. Gracias, Padre, le damos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.